Martín, ¿puedes ser coanfitrión? Hola chicos, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo están? Martín. Martín Vega. Bien. Emil, ¿podés ser coanfitrión hasta que venga el profesor Sosa? Bien, ahí te pongo como coanfitrión, ¿sí? Recording in progress. Listo, profe. Que tenga una buena tarde. Bueno, gracias, Terán. Hola, profe. Listo. Ahí está, muchas gracias. Vamos a continuar con la grabación. Bien. ¿Cómo están, chicos, señoritas? Ahí le mandé una planilla, no sé si la vieron. Sí, profe, pero se ve un poco borrosa. Ah, bien. Bien, ya comentamos cómo es esa planillita y vamos a ver cómo solucionamos eso. ¿Sí? ¿Estuvieron leyendo algo, chicos? Chicos, señoritas, Sí, profe, algo estuve leyendo. ¿qué tal? ¿Qué le pareció el libro? Puede ser que esté reescrito como redactado de otro idioma, porque hay partes como que tienen incoherencias. Bien, ¿en qué parte, por ejemplo, Milagro? Puede ser, ¿sabe por qué? Porque el libro es editado, o sea, el original es en inglés, ¿sí? Entonces, generalmente lo traducen por ahí o los mexicanos que tienen, o capaz que lo traduce alguien que no tiene, pero en general se entiende. Por ejemplo, ¿qué parte, Milagro? Había una parte que se contradecía, decía primero eh, que se mantenía el volumen constante y en otra parte decía que no era bueno mantener el volumen constante y no más. Hablando del mismo Ujú. tema. Claro. A veces, por ejemplo, los manuales te dicen, ellos te dicen que no te recomiendan, por ejemplo, un método. En el caso del método de los métodos de ahogo, ellos no te recomiendan cuál método usar, dice, porque cada uno tiene sus ventajas y desventajas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué? Porque el método del perforador tiene sus ventajas, el Esperidensifique también, tiene sus pros y sus contras. ¿Sí? Y a veces, por eso ellos no te recomiendan, no te dicen, usarlo. Además, también está el hecho de que, por ejemplo, el procedimiento de cierre va a depender siempre de la compañía. ¿Sí? La compañía decide qué tipo de cierre y qué tipo de ahogo va a usar. O sea, la operadora ya tiene definido eso. ¿Sí? Pero en general hay mucha bibliografía, si ustedes buscan, chicos, por ejemplo, sobre un mismo tema, en inglés hay mucho. ¿Alguno vio el libro que tenemos en
en biblioteca. Milagro, ¿vos lo viste el libro? ¿Cuál de todos, profe? El de control de urgencias. Sí, sí, lo estuve viendo eso. Intenté traducirlo también. Sí, con un buen programa se puede traducir. Sí, ahí, por ejemplo, tenés el método del perforador y todos los métodos, si bien es cierto, no se explaya, digamos, explicando, pero te dice los conceptos básicos, ¿no? En los métodos. Y ahí van a ver que lo interesante de este libro es que está dentro de todo actualizado, ¿no? Lo mejor de eso es uno de los libros más modernos, digamos, que tenemos dentro de lo que es, dentro de todos los libros que nos llegó el año pasado de la Universidad de Austin. Ese libro de Well Control es el más moderno. Porque vieron que algunos de esos que están en español, por ejemplo, son un poco antiguos. Por supuesto, el principio es siempre el mismo, ¿no? Pero el último yo les recomiendo que lo vean, ¿sí? Con un traductor se puede traducir. Hay algunas cosas que no se entiende, pero bueno, si ustedes entienden el principio básico, cuando lo traduzcan, van a ver que va a cerrar, ¿sí? Lo que están traduciendo. De todas formas, o sea, lo que estamos haciendo es lo mismo, lo que estamos explicando está en el libro, de la misma forma, ¿sí? Lo que sí, lo que se van a dar cuenta es quizá las planillitas que tenemos son ya un tanto obsoletas, pero no dejan de servir, ¿no? Ustedes van a ver que en el libro tenemos unas planillas mucho más nuevas. Sin embargo, las planillas viejas, que contienen lo mismo, sino que el formato nada más tal vez es un poco antiguo, igual sirve, ¿no? Y bueno, eso también depende del criterio de cada docente. En este caso, los profes, bueno, el profe prefiere mantener el formato viejo. Sin embargo, el nuevo es muy parecido, ¿no? Bien, podemos arrancar, chicos, ¿les parece? Si no tienen alguna duda. A ver, ¿de qué parte quieren que repasemos un poquito, chicos? De los métodos podríamos comenzar, profe. Sí. Antes de empezar con los métodos, me gustaría... No, igual, mañana, chicos, antes que me olvide, por favor, mañana tenemos clase a las 9, ¿sí? La teoría la voy a dar yo, el profe aún todavía mañana creo que se reincorpora y está viajando a esa hora, así que me pidió que siga dando la parte teórica. Así que mañana vamos a tener desde las 9 hasta las 11, y yo quiero aprovecharlo al máximo el tiempo. Así que por favor les recomiendo que traten de asistir mañana, ¿sí? Porque capaz que hoy no nos alcance el tiempo. La idea chicos, ¿por qué estamos demorando? Estamos demorando lo mínimo necesario, porque este es un tema muy, muy importante y es largo. Hay muchos temas que se tienen que tratar en control de urgencias, ¿sí? Y sobre todo hay que entender los principios para poder ahogar el pozo con eficiencia. O sea, no es solo, ustedes van a darse cuenta que el procedimiento de ahogo es aplicando ¿qué? Procedimientos y fórmulas matemáticas que son básicas. O sea, ¿qué hay?
¿Qué operaciones tienen en las formulitas? División, multiplicación y a lo sumo el cuadrado, nada más. ¿Sí? La matemática básica. Sin embargo, necesitamos entender el principio, ¿sí? Bien. Lo del gas. ¿Quedó claro, chicos, lo del gas? Cómo el gas se expande. O sea, cómo es el comportamiento del gas dentro del pozo y cómo podemos nosotros manejar las presiones de gas. ¿Eso quedó claro, chicos? Más o menos, profe. Los métodos de ahogo habíamos dicho. Sí, ¿en qué consisten? A En ver, una expansión ¿en qué expansión controlada? Bien, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Nosotros controlamos la expansión del gas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que mantenemos mientras ahogamos el pozo? La presión en el fondo, ¿Cómo la tenemos que mantener la presión del fondo? constante. ¿Por qué? La presión de fondo tiene que ser constante. ¿Está claro eso? Todos los métodos de ahogo son con presión de fondo constante. ¿Por qué? Para que no ingrese fluido al pozo. Exactamente, para que no ingrese más fluido de formación al pozo. Entonces, ¿qué pasa si yo no mantengo constante? ¿Qué pasa si mi presión es menor que la presión de formación? ¿Qué voy a tener yo? va a comenzar a ingresar fluido de formación al pozo. Va a seguir ingresando, ¿cierto? Y si yo agarro y le meto bomba y le doy presión, ¿qué puede suceder? Se va a fracturar la formación. Se puede producir caverna, profe. Podemos dañar la formación, ¿sí? Más que producir caverna, podemos fracturar la formación, podemos dañarla, ¿sí? Porque al producir caverna, o sea, yo entiendo que lo puedes lavar nomás. En cambio, fracturar ya es más grave esto todavía, ¿sí? Entonces, recuerden, todos los métodos de ahogo del pozo es compresión de fondo de pozo constante. Esa es la idea. ¿Sí? Y según la ley general de los gases, ¿cómo era, Milagro, la presión y el volumen? ¿Cómo eran? Inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si yo, digamos, aumento el volumen, me disminuye la presión. Y si yo disminuyo el volumen, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión. Aumenta la presión. Entendiendo ese principio, entonces que nosotros cuando ahogamos el pozo, hacemos una expansión controlada, ¿sí? Recuerden que habíamos analizado el hecho de este pozo que tenía en el fondo, se había succionado un barril de lodo, ¿sí? Y para entrar al pozo, un barril de lodo, ¿cuánto de presión debe tener este gas? Debería tener más de 5.200, ¿no es cierto? Si no, no entra. Consideremos 5.200, ¿sí? Y hemos visto que si nosotros, o sea,
En este caso, por ejemplo, este es sin expansión. ¿Qué pasa? Nosotros circulamos esta burbuja, por ejemplo, bombeando 5 barriles y purgando 5 barriles. O sea que no le dejamos a la burbuja expandirse. Entonces, la burbuja, ¿cómo va a mantener su presión? Constante. Constante. Entonces, la presión de la burbuja, que es 5200, más la presión hidrostática, es la presión que vamos a tener en el fondo, ¿que no? Sí. Bien. Entonces, considerando eso, si nosotros no lo dejamos expandir, cuando la burbuja llega a superficie, nosotros en boca de pozo vamos a tener 5200. Y en el fondo del pozo, ¿cuánto vamos a tener? El doble. El doble. ¿Por qué? Porque es la suma entre la presión que tiene la burbuja y la presión hidrostática que va a tener. Exactamente. Muy bien. Ahora, eso es sin expansión. O sea que ¿nos conviene ahogar un pozo así? Normalmente no conviene, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo exponemos, exponemos al pozo a mucha presión en el fondo del pozo, ¿no? Sobre todo. Bien, ahora, si nosotros permitimos que el gas se expanda, que vaya subiendo y se expanda como él quiera. O sea que abrimos vamos a abrir el choc y que se vaya nomás. ¿Qué va a pasar a medida que la presión hidrostática vaya disminuyendo con la burbuja? Va a aumentar el volumen de la burbuja y va a aumentar la Va a presión. aumentar el volumen. ¿Por qué? Está disminuyendo la presión hidrostática, ¿cierto? Acá arriba. Y al disminuir la presión hidrostática me va a aumentar de volumen, ¿cierto? Y al aumentar de volumen, ¿qué está pasando con el lodo del pozo? Disminuye A medida que fue ascendiendo, el gas va desplazando el lodo. ¿Y qué va a pasar entonces? disminuye la presión hidrostática porque disminuye la altura de la columna de lodo. Exactamente. Y si disminuye la presión hidrostática, ¿cómo va a ser la presión en el fondo? Menor a la anterior, entonces va a haber más ingreso de fluido de formación. Muy bien. Entonces, está claro que tampoco sirve, ¿sí?, dejarlo que el gas se expanda. No conviene, ¿no es cierto? Porque tendríamos problemas, tendríamos mucho más ingreso, ¿sí? Porque a medida que se va expandiendo el gas, va desplazando lodo de perforación y, por supuesto, al haber menos fluido de perforación, la presión hidrostática va a ser menor y si es menor, va a ingresar mucho más fluido de formación al pozo. ¿Bien? ¿Hasta ahí está claro, chicos? Sí, profe, está claro. Profe, Sí. ¿Quién preguntó por ahí? yo hablé, profe, Bien, pero le dije que nosotros, sí se entendió. bien, bien, me alegro. Ahora vamos a ver la expansión de gas controlado. Y ese es el método que nosotros vamos a usar cuando ahoguemos el pozo, ¿sí? Por el método del perforador, ¿sí? Vamos a dejar que
que el gas se expanda, pero vamos a controlar la presión de formación. ¿Y cómo lo vamos a controlar la presión de formación? Tenemos que mantener como la presión de fondo de pozo. Constante. Constante. ¿Y cómo vamos a mantener constante ahí nosotros? Gracias a nuestra bomba, ¿sí? Nuestro lodo y la presión de la bomba. Y con el shock, con el super shock, vamos a ir manteniendo constante la presión en el espacio anular. ¿Sí? Bien, pero acuérdense que en el método del perforador, ¿sí? Nosotros vamos dejando que, en todos los métodos, vamos dejando que la burbuja se expanda, pero lo estamos controlando, ¿sí? Lo estamos controlando. Bien. No. Esto ya no. Bien, acá vimos esto. Comparto pantalla con ustedes, chicos. Ustedes si ven que yo estoy hablando algo y no está relacionado con lo que está en pantalla, avísenme, porque la idea es siempre hablar respecto a lo que tenemos en pantalla, ¿no? O relacionarlo por lo menos. Bien. El método del perforador, ¿sí? Ustedes leyeron en qué consiste el método del perforador, lo habíamos visto, ¿no? Sí, profe, se Recuerden explicó algo. que una vez que nosotros hacíamos el flow, ¿cómo? Explicamos, ¿no es cierto? Algo. Sí, sí. Bien. Recuerden que nosotros habíamos hecho el flow check. Habíamos tenido todos los síntomas, ¿sí? Habíamos hecho el flow check y me daba positivo. ¿Qué hago entonces? ¿Qué es lo que hacía? Porque habíamos Cerrábamos visto el el cierre pozo. blando, cierre duro, ¿cierto? Cerrábamos el pozo, el procedimiento de cierre del pozo. ¿Sí? Bien, eso, déjenme ver que quiero, yo alguna vez di una charlita de procedimiento de cierre de pozo. Me gustaría que repasemos, ¿saben por qué? Porque jornadas, aquí está. 2018. Procedimiento de cierre del pozo. Bien, aquí estamos. Tengamos en claro cuáles son las pautas que tenemos que seguir cuando vamos a cerrar el pozo. ¿Sí? Importantísimo. ¿Por qué era importante cerrar el pozo, chicos? ¿Para qué nos servía cerrarlo al pozo? Primero por el personal, para proteger. Bien. Para proteger al personal. De 10. ¿Sí? Segundo, ¿qué más? Ah, aquí está. ¿Sí? Lo primero, salvemos vidas, chicos. Y también, bueno, nuestra herramienta de trabajo. Como decía su compañero, para proteger al personal y al equipo de perforación. ¿Sí? Segundo, para evitar de que ingrese más fluido de formación al pozo. ¿Sí? Bueno, para permitir realizar las operaciones de ahogo, ¿no? Y determinar, digamos, las presiones de cierre. Y sobre todo, proveer o sea, tomarnos el tiempo para poder organizar el procedimiento de controlar o ahogar el pozo, ¿sí? Entonces,
protegemos al personal, protegemos el equipo, evitamos que ingrese más fluido de información al pozo, ¿sí? Y nos va a permitir organizarnos para ahogar el pozo, ¿sí? Y también, o sea, vamos a organizarnos y vamos a ahogar el pozo en función de las lecturas que tomemos. ¿Bien? Esto ya lo habíamos visto. Les comento que, por ejemplo, en compañías como Pan American, por ejemplo, cuando tenemos una maniobra, hay todo un programa. O sea, el company man hace un programa, ¿sí? Y nos da las pautas de lo que tenemos que hacer. Fíjense ustedes aquí en este, a ver, en cualquiera de estos dos. ¿Qué dice? Miren, realizar el registro de desviación. Bueno, terminamos de perforar y teníamos que sacar herramientas. ¿Sí? ¿Qué dice en el punto 2 acá? ¿Qué dice acá? En el punto 2. Bombear una ¿Qué píldora de dice? limpieza. Hacer el flow check. ¿Por qué píldora de limpieza? ¿Sí? Primero hacemos una píldora de limpieza. ¿Por qué? ¿Por qué una píldora de limpieza? A ver. ¿Qué es lo que habíamos dicho? ¿Cómo tiene que quedar el pozo siempre que sacamos herramientas? Por ahí estamos por entubar. Tiene que ¿Sí? quedar limpio. Entonces, exactamente. La idea de bombear una píldora de limpieza es que el fondo quede limpio. ¿Sí? Generalmente con una zaranda limpia, queda limpio. Pero si vos le ayudás y haces una pildorita viscosa, te asegurás que quede limpio. ¿Sí? ¿Ve? Asegurar que toda la píldora haya salido. O sea, con una píldora viscosa, preparo 30 barriles, 20 barriles, acá preparó, ¿sí? Y se aseguró el company man de que salga limpio, quede limpio el pozo, ¿sí? Ahí, registrar slow pumps. ¿Qué es? La velocidad reducida. Vamos a ver qué es una velocidad de control o velocidad reducida enseguida, ¿sí? Y fíjense, acá toma 30 y 40. O sea, pide que hagamos una presión reducida de circulación, así se llama. Ya lo vamos a ver para qué, porque esa presión reducida nos va a servir también para ahogar, para empezar a circular el pozo después de que hemos cerrado. Profe, ¿Y acá qué ¿esa dice? presión depende de las bombas o son Sí, por eso cálculos? no. Eso de la bomba. Vos agarrás y le pones 40, 30 estroques y tomás la presión. O sea, si a 30 estroques te dio 250 PSI, lo anotás. ¿Por qué? Porque cuando vos uses esa bomba, vos sabés que cuando pongas a 30 estroques, esa bomba te va a dar una presión. Vos ya sabés qué presión te va a dar. ¿Sí? Hacer un flow check por 10 minutos. Aquí es 15 minutos en realidad. ¿Sí? O sea, después de que hicimos la reducida, yo le voy a decir, por ahí chicos, yo le voy a decir presión reducida, velocidad reducida, tiene varios nombres, ¿sí? Luego hacemos el flow check y bueno, fíjense cuán delicado es para sacar el zapato, ¿sí? El overpull máximo, o sea, el arrastre, te da todo unas pautas, hay todo un programa, ¿sí? Para que vean lo delicado que es cuando estás en maniobra, ¿sí? O sea, hay todo un programa.
Bien, bien, esto ya. Profe, ¿para todas las Seguimos. maniobras son similares los pasos a seguir o depende? No, depende de qué maniobra. O sea, depende de qué profundidad estés. ¿Sí? Con más razón, cuando vas a entubar, tenés que dejar limpio el fondo del pozo, ¿sí? Acá, fíjense. Cuando nosotros perforamos, chicos, ¿qué es esto, chicos? A ver, díganme, háganme feliz un poquito. ¿Qué es lo que ven ahí? Las válvulas BOP y el manifold. Bueno, dice es un procedimiento de rutina, o sea que nuestro manifold tiene que estar preparado para unas urgencias, ¿sí? ¿Qué quiere decir los círculos rojos? En el semáforo, ¿qué significa rojo? Que están Están cerrados. cerradas. Están cerrados, ¿sí? Y miren, entonces, ¿qué tengo acá? Mi stack de BOP, mi drilling spool, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Miren, esta válvula, la primera válvula del drilling spool del choke light es manual, ¿cierto? Y la segunda es hidráulica, ¿se acuerda? La manual tiene que estar todo el tiempo abierto cuando estamos perforando, ¿no? La hidráulica tiene que estar cerrado. ¿Por qué? Ahora, este de acá tiene que estar cerrada. Esta también, la línea de pánico que es esta. Esta de acá abierta. ¿Y esta qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué válvula es, chicos? El La válvula estrangulador. El estrangulador, el choke, ¿sí? Super choke. Entonces, imagínense si yo tengo que circular esto. Yo, estas dos válvulas hidráulicas tengo, o sea, esta primero tengo que abrir. Después para circular, bueno, abro esta. Pero ninguna manual. Todas las manuales están cerradas. ¿Sí? Porque yo lo voy a abrir. ¿De dónde abro estas válvulas? Esta, perdón. Esta está abierta, perdón. Esta. El HCR, ¿de dónde abro? Del manual, digo, del comando de la BOP. Ahí está la valvulita para abrir esto. Digo, el comando. Abro HCR y esto para abrir el choke. ¿Dónde manejo el choke? ¿Se acuerdan? En el comando del super choke, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ahogar el pozo y ya voy a empezar a circular por el método del perforador, ¿sí? Abro esta hidráulica y abro también la válvula aguja y el lodo, esta está abierta, esta también, y el lodo se me va a ir ¿a dónde? Al golpeador, ¿sí? Por eso estas mecánicas ya están abiertas. O sea que el choke tenemos que tenerlo listo, alineado, le decimos nosotros, en caso de que haya una urgencia. El supervisor debe chequear que el choke esté alineado. Ese es un procedimiento de rutina. ¿Bien? Habíamos dicho que, por ejemplo, para responder efectivamente en caso de urgencia, ¿qué teníamos, chicos? Simulacros. Para prepararnos. Simulacros, ¿sí? Hay todo un programa de seguridad y en este caso nosotros teníamos cada semana, ¿sí? Hay simulacros de urgencia, de derrame, de incendio, primeros auxilios, ¿sí? Hay distintos y hay todo un programa que eso nos ayuda a responder efectivamente. ¿Ustedes cómo van a aprobar o cómo aprobarían el well control, chicos? Haciendo ejercicios, ¿sí? Si ustedes no practican, a ustedes no les va a ir bien en el parcial, ¿cierto? Entonces, es bueno la práctica. En el caso de los pozos ya es algo normal, ¿no? Todas las operadoras exigen simulacros. Les decía que en el pozo tenemos una alarma, ¿cierto? ¿Se acuerdan?
cuando hay surgencia, ¿sí? Cuando hay fuego, incendio, cuando hay accidente, derrame, teníamos una alarma, ¿sí? Por ejemplo, cuando la bocina sonaba así constante, sin detenerse, era de control. Y bueno, de ahí en adelante eran distintos tipos de avisos. Pero sonaba así constante, o sea, intermitentemente la bocina, y si vos estabas tomando mate en la matera, tenías que salir corriendo a tu posición. ¿Sí? Bien. Los simulacros nos ayudan para que todos sepamos qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer y dónde vamos a estar? ¿Sí? Y miren, el perforador con el supervisor y el company man a la cabeza, esto le debí poner de otro color, porque el que va a monitorear, el que va a manejar el control de pozo va a ser el company man. Van a estar en boca de pozo, ¿sí? O sea, en la mesa van a estar. Chicos, cuando yo digo mesa, por ejemplo, ¿dónde está ubicado el Super Choc? Yo les digo en la mesa. Se refiere en el piso de perforación, o sea, sobre la subestructura, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces, por ejemplo, el perforador, el supervisor van a estar en la boca de pozo, ¿sí? En la mesa van a estar. Ahora, va a haber personas en el choc, por si hay que abrir o cerrar alguna válvula, en las piletas y en las arañas, ayudándole al enganchador. El mecánico tiene que estar en los motores por si falla algo, y el operador de forklift, o sea, la pala cargadora, tiene que estar en los embudos por si, porque hay que empezar a aumentar la densidad. Entonces hay que acarrear los productos. Entonces, durante unas urgencias, todos tienen su lugar. Pero todos los que están afectados al equipo, ¿sí? O sea, estas personas. Las otras personas, los que están en direccional, los que están en control de sólidos, los que están en lo que es control geológico, ellos se van al punto de reunión. ¿Sí? Hasta que no se avise que todo está tranquilo, todos se van al punto de reunión. Lo único que quedan son estos: company man, jefe de equipo, perforador, supervisor, enganchador, boca de pozos, mecánico, electricistas y forkliftero. ¿Sí? Todos los demás. En un pozo, chicos, a veces hay 60, 70 personas. ¿Sí? Y como no son necesarias, entonces se van al punto de reunión. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Para que vean que todo en el pozo está organizado. ¿Sí? En los últimos años la seguridad ha evolucionado mucho. Entonces está organizado, sin embargo, igual suceden las urgencias, ¿no? O sea, los de control. Yo creo que ahí nada más, ¿sí? Aquí estamos, ¿sí? Fíjense, estos avisos yo los saqué de Panamérica, ¿sí? Ya habíamos terminado el pozo y como ellos no lo iban a usar, yo lo arranqué. Acá en la casa yo lo tengo, para que vean que, o sea, este procedimiento es como una ley que se pega en todo lado, en la mesa. ¿Para qué? Para que cuando haya urgencia nosotros sepamos qué tipo de cierre hacemos. En este caso, Pan American, al igual que Tecpetrol, hace el cierre duro. ¿Bien? Profe, ¿y quién activa la alarma? El que está en la mesa de... El perforador. El perforador. Él es el encargado de activar la alarma. ¿Sí? O sea, inmediatamente el perforador, por ejemplo, él ya tiene los síntomas,
¿sí? Y por ahí el enganchador que está midiendo el nivel de las piletas y la densidad, lo llama y le dice, perforador, mire, yo tengo una disminución o un aumento de volumen de 10 barriles me dio en la última hora, más lo que tiene el perforador, las pautas que tiene, hay un quiebre de la perforación, el torque, el peso y todo eso, ahí nomás se suena la alarma. Levante herramienta, posición de cuña, ¿sí? Para la rotación, para la bomba y hacemos el flow check. ¿Bien? Bien, ahora vamos a repasar el método del perforador, ¿sí? El método del perforador también es llamado ¿cómo, chicos? Hola. Chicos. ¿De doble circulada? De doble circulada, muy bien. ¿Por qué? Porque para ahogarlo al pozo, para controlarlo al pozo, nosotros vamos a hacer en 2 circuladas, ¿sí? La primera, o sea, ¿qué pasa? Una vez que nosotros Profe, no está, sonó la alarma. no está compartiendo por la duda. Bien, muchísimas gracias. Bien, bien, bien. Ahora sí. Bien. ¿Qué hacemos nosotros? El flow check nos dio positivo. Levantamos herramienta y cerramos por cierre duro, por ejemplo. ¿Sí? Porque una vez que el flow check te dio positivo, yo cierro el pozo. Entonces, recuerden, en un cierre duro, la válvula aguja, ¿cómo está? ¿El super shock o el estrangulador, cómo está? Cerrados. Cerrado, exactamente. Entonces, tengo la válvula aguja, el estrangulador cerrado. Entonces, yo cierro al pozo, el primer paso que tengo que dar en un cierre duro es cerrar BOP, y luego, ¿qué hago? ¿Qué abro? Abro el HCR. Entonces, al abrir el HCR, yo ya voy a poder leer ¿qué? La La HCR, presión O sea, ya cerré el pozo, la ¿sí? presión. Exactamente, del anular voy a poder leer en el, si me va hasta el manifold, ¿cierto? Entonces, cerré el pozo. Está cerrado por directa. Habíamos dicho que por directa cerramos en el standpipe para poder tener lectura, ¿se acuerda? Recuerden, yo cierro por directa el Kelly Cook o la IBOP solo hasta que conecte la barra de sondeo. Una vez que tengo conectado a la barra de sondeo, abro la IBOP y en el manifold del standpipe que está frente a ahí en la mesa, ahí lo cerramos. Entonces ahí yo puedo leer por interior, la presión por interior del sondeo, ¿sí? Porque imagínense, si yo cierro la IBOP, ¿voy a poder tener lectura por directa? Sí. Si yo cierro No. el interior del sondeo, no voy a poder tener, ¿sí? Entonces, que quede claro eso. O sea, cerrar la IBOP o la Kelly Cook es hasta que armemos todo el kiosco arriba. Pongamos el vástago, pongamos todo para poder circular o para poder abrir y que el lodo vaya hasta el standpipe, al manifold de standpipe, donde tenemos ahí el manómetro, ¿sí? Entonces, yo cerré todo, ¿sí? Y yo lo primero que voy a hacer es chequear presiones, ¿sí? Voy a leer el manómetro por directa y por anular. Y es shoot in casing pressure, o sea, presión de cierre de casing y shoot
in drill pipe pressure, o sea, presión por directa o cierre de sondeo. ¿Sí? Con estos datos, ¿sí? Y más la presión inicial de circulación, que eso lo vamos a ver enseguida, yo puedo empezar a ¿qué? Yo voy a sacar el fluido, ¿sí? Voy a sacar el fluido en la primera circulada. Bien, ¿ustedes ven este cuadrito, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Observan este pocito que está acá? Sí se ve, profe. Bien. ¿Ven esta, qué color es? Fucsia, ¿no? Sí, Esto me indica el influjo, ¿sí? Y este verde es el lodo de ahogo, ¿sí? Este grafiquito que ven abajo, fíjense, aquí es la presión. O sea, la ordenada es la presión y la abscisa, ¿qué es? El caudal o el volumen, ¿sí? Bien. Imagínense ustedes, ¿sí? Que yo voy a empezar a circular. Voy a usar un caudal de ahogo. Un caudal, un régimen de velocidad lenta también se llama. Velocidad reducida le llamamos. ¿Sí? Voy a empezar a bombear el lodo, o sea, cierro el pozo, ¿sí? Está cerrado y yo voy a empezar a sacar el influjo. ¿Qué hago? Voy bombeando de a poquito, la bomba la llevo de 0 a 30 strokes, ¿sí? Despacito. ¿Y qué será la presión reducida, chicos? La presión reducida va a ser la presión mínima para poner en movimiento el lodo, o sea, para vencer la fricción. ¿Sí? Esa es la presión reducida. Entonces, ¿por qué? Porque habíamos dicho que si yo le doy mucha presión lo puedo fracturar, ¿no es cierto? Entonces, la idea es vencer la presión de formación un poquito y controlarla ahí. ¿Sí? Entonces, con la presión reducida más la presión de cierre de sondeo, nosotros podemos controlar la presión de fondo y mantenerla constante. Entonces, yo acá voy de 0 a 30 strokes, pero a medida que mi bomba va subiendo a 30 strokes, yo tengo que mantener la presión de fondo constante, presión por anular. Entonces, por este lado, yo le estoy dando con la bomba, ¿sí? Por un lado, por directa. Y por el anular, ¿dónde está saliendo el lodo, chicos? Por el choke manifold, ¿no es cierto? Por la válvula aguja, ¿sí? Porque nosotros ya derivamos para ahí, ¿que no? Hola, Sí, profe. sí, profe. ¿sí? Entonces, yo llevo mi presión de 0 a 30, ¿sí? Mientras, pero mi presión inicial de cierre son de casing, tiene que mantenerse constante. Entonces, yo saco todo el influjo con una presión constante. Fíjense, esta presión por directa, yo la voy a tener constante. Mientras esté constante, la presión de fondo se va a mantener constante y voy sacando el influjo. ¿Sí? Y fíjense que a medida que va saliendo, ¿cómo es la expansión del gas acá? Por el shock. Mayor, profe. Controlada. ¿Aumenta el volumen, chicos? Sí. Sí, aumenta el volumen, ¿sí?
lo estamos controlando. De a poquito le estamos largando, pero no lo estamos largando mucho, ¿sí? O sea que nos va a disminuir la presión, pero no tanto, ¿sí? Eso vamos a hacer en la primera circulada, ¿sí? Y en la segunda circulada ya vamos a bombear el lodo pesado. ¿Sí? Bombeamos el lodo pesado y con ese lodo pesado nosotros ya controlamos la presión de formación. ¿Por qué? Porque la presión de formación va a ser un poquito más, la presión del lodo va a ser un poquito más que la presión de formación. Entonces con eso ya lo tenemos controlado. Entonces, estos dibujos representan, por ejemplo, acá nosotros por directa tenemos una presión constante, hay que mantenerla así, para sacar el influjo. Cuando vamos a bombear el lodo pesado, vamos a tener una caída de presión. Y vamos a ver que tenemos una tablita, ¿cómo vamos a controlar esta caída de presión? Si me quiero ubicar en el pozo, chicos, esta línea, ¿de dónde a dónde sería? Del inicio del anular hasta el final. Sí. De fondo del O sea, pozo, sería del fondo del pozo hasta superficie. superficie. O sea, sería un bottom up, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Trépano, superficie. Y esto de acá, esta caída de presión, cuando yo empiezo a bombear, va a ser ¿de dónde? De superficie hasta trépano. Fíjense. Hagamos paralelo con los dibujitos, ¿sí? Esta caída de presión que tenemos es de superficie a trépano. Y de ahí mantenemos constante. Bien. En eso consiste el método del perforador, entonces, ¿sí? Fíjense, acá hay un repaso. Dice, mantener la presión del revestidor constante al llevar la bomba a su ritmo más bajo. O sea, cuando yo voy poniendo la bomba al caudal reducido, voy de 0 a 30. Mientras yo voy poniendo la bomba, la presión por directa tiene que mantenerse constante. Les digo por anular el casing. Y de ahí ya vamos a tener una presión constante. Bien. Ahora vamos a ver los conceptos que necesitamos para entenderlo bien al procedimiento, ¿sí? Comparto pantalla con ustedes, chicos. Sí, profe. Bien, ¿qué están viendo ahí? Todas las partes que tiene eh, la parte del shock manifold, la mesa, Controlada. después el control de las BOP. Bien. Sí, es todo el equipo de control de surgencia, ¿sí? Fíjense, este panel que ven acá, este de acá es el panel del super shock, ¿sí? O sea, el estrangulador lo van a abrir y cerrar de acá, chicos. Aquí en este panel van a observar las presiones por directa y por anular, ¿sí? El manifold del standby está detrás de este. Acá atrás está el manifold del standby, o sea, la lectura por directa. Pero acá en el comando, acá vamos a tener los manómetros por directa y por anular, o por casing, ¿sí? ¿Esto qué es? Es el comando de BOP, ¿sí? Que el otro día preguntaba a su compañero, ¿sí? Nosotros en el equipo tenemos un comando para abrir y cerrar BOP y HCR en la mesa, ¿sí? Que puede ser neumático, hidráulico o eléctrico.
También tenemos el acumulador que está abajo, que es el equipo de potencia, ¿sí? Ahí están los botellones, nitrógeno, y siempre está lejitos. ¿Por qué habíamos dicho que está lejos del equipo? Por si hay un descontrol, para que siga actuando. Exactamente, para poder cerrar la BOP de acá. Y acá, ¿sí? Hay otro comando como este, que es eléctrico, generalmente que el jefe de equipo lo tiene, el tool pusher o jefe de equipo lo tiene en su oficina. O sea, de 3 lugares podemos cerrar las BOP, ¿sí? Para abrir o cerrar la BOP y el HCR tenemos 3 comandos, pero para abrir la válvula aguja solo tenemos uno, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una surgencia, el perforador directamente de acá cierra. Cierra BOP, en el caso del cierre duro, va a cerrar BOP y abrir HCR, ¿sí? Y la válvula aguja, bueno, está cerrada, ¿sí? Y acá podemos ver las BOP, el manifold, shock manifold, ¿sí? El golpeador, ¿sí? Y las arandas. Y aquí está, en caso de que sea, digamos, no se pueda controlar, bueno, la línea de pánico, ¿sí? Que va a las piletas. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Entonces, Sí, ¿dónde van a estar ustedes, señoritas y chicos, cuando se les venga el pozo? O sea, donde van a controlar y van a estar haciendo números, va a ser acá, aquí frente al comandito este. Ahí va a ser su base de operación, ¿sí? Ustedes le van a decir al supervisor, abrí y cerrar, o qué hacemos, le van a preguntar, ¿sí? Ustedes van a dirigir de acá la obra, ¿bien? Aquí, bueno, también representa lo mismo, solo que aquí no había el comando del super shock, ¿sí? Aquí está más clarito. Recuerden que el acumulador tiene una bomba eléctrica y también tiene una bomba de aire en caso de que quedemos sin electricidad, ¿sí? En backup. Bien. Cuando nosotros cerramos este comando, ¿qué es entonces, chicos? Por directo y anular. Bien, pero esta imagen, ¿dónde la ven ustedes? es el comando que abre la válvula aguja. Exactamente. Y si nosotros miramos para atrás un poquito, es este comando, chicos, ¿sí? Control de shock manifold, dice acá, pero en realidad es de super shock, ¿sí? O sea, de la válvula aguja. ¿Estamos claros? Sí, profe. Bien. Cuando yo cierro el pozo, ¿sí? Lo primero que voy a hacer, o sea, una vez que ya cerré el pozo, cierre duro, ¿sí? Acuérdense que el cierre duro es cierro BOP, abro HCR y la válvula aguja está cerrada, ¿sí? Yo voy a leer, voy a tener 2 lecturas, ¿sí? Por directa y por, o sea, shoot in drill pipe pressure, que es presión inicial de cierre de sondeo, o shoot in casing pressure, que es presión inicial de cierre de casing, ¿sí? Estos 2 datos, chicos, nos va a servir para hacer muchos cálculos, ¿sí? Recuerden que cómo está el pozo acá. Cerrado. Cerrado, o sea que el choque está cerrado, ¿sí? Bien. Siempre, generalmente, en un pozo vertical y con ángulo no horizontal, siempre vos vas a tener presión por directa
o sea, por barra de sondeo, shooting drill pipe, va a ser menor a la presión de casing por anular. ¿Por qué será? Siempre. A ver, chicos, piensen un ratito y Por el díganme área. por qué. ¿Por qué? Por el área es más reducida. Por el área. Bien, sigamos a ver quién da más. Deme un minuto. Es una pregunta de final y también es una pregunta de entrevista de trabajo. Porque va a tener también la presión del fluido de perforación, del fluido que ingresó de la formación. Los recortes, porque la densidad también varía. Bien, chicos. Escucho. Profe, puede ser porque también va a tener la presión del fluido que ingresó desde la formación. Muy bien. ¿Cómo influye? Como va a ir aumentando el volumen, va a ir aumentando la presión. Y ese fluido no va a entrar por dentro del drill pipe, así que solamente va a influir en el anular. Me gusta tu análisis, Milagro. Estamos en buen camino. Miren, el ejemplo que nos da acá, ¿sí? 500 PSI, tengo shoe-in drill pipe pressure, es 500 PSI, ¿sí? O sea, por directa yo tengo 500, y por anular, ¿cuánto tengo? 700. 700. Bien, analicemos. Esta lectura que tienen acá, ¿qué es lo que te marca acá? Chicos, ¿qué es lo que marca acá? ¿Cuánto yo tengo de presión hidrostática? 5200. O sea que en el fondo yo tengo 5200. Pero resulta que me ingresó gas. Y recuerden, para que ingrese al pozo, la presión tiene que ser mayor a ¿cuánto? Mayor a la presión hidrostática. Mayor, porque si no, no 5200. la deja la presión, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, tiene que ser mayor. Entonces, es como una resta acá. O sea, estoy haciendo 5200 de fuerza y de abajo me hace 5700. ¿Cuánto de fuerza me queda? Los 500. 500. Entonces, ¿qué es lo que leo acá yo? Un diferencial de presión, chicos. Eso que les quede claro, por favor. Yo leo un diferencial de presión. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa si yo en el fondo
no tengo gas. ¿Cuál es mi presión de fondo? 5.200. Y arriba, ¿cuánto voy a tener? Cero. Cero. Cero, totalmente, cero. ¿Sí? Entonces, por eso yo leo, o sea, esta lectura, el Shock in Drill Pipe Pressure, ¿sí? O presión inicial de cierre sondeo, ¿sí? Es un diferencial de presión, igual que esta. También es una diferencial de presión. Pero ¿por qué me marca más acá? ¿Cómo está el lodo aquí en el interior del sondeo, chicos? Ahí va, profe. ¿Cómo? ¿Cómo está en el interior? Recuerden que yo acá tengo, hagamos de cuenta que yo tengo una válvula, una float valve, ¿sí? ¿Se acuerdan la válvula del zapato? Una Sí. safety valve, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo es mi lodo acá en el interior del sondeo? ¿Está contaminado? No. 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 Muy bien. No está contaminado, ¿sí? O sea que sigue dando 5.200. Ahora, mi presión hidrostática 5.200, ¿por qué? Porque mi lodo es uniforme. ¿Y acá qué tengo yo? El cutting. Los recortes, profe. Bueno, los recortes, olvídense los recortes por ahora, ¿sí? Más que recortes, ¿qué tenemos? El gas que está filtrando. Bien, Lucio. El gas. Entonces, ¿cómo va a ser mi presión hidrostática si acá yo tengo gas? Va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Acordate que la densidad, digo, la presión hidrostática, ¿de qué depende? De la densidad de la altura. De la densidad y la altura, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con la densidad entonces acá? Disminuyó. Disminuyó. Entonces, esta presión hidrostática menos esto, ¿qué me va a disminuir? O sea, acá disminuyó prácticamente la presión hidrostática, ¿cierto? ¿O no? Entonces yo voy a tener más presión de formación, ¿o no? ¿Por qué? Porque esta parte ya está contaminada. Esta parte ya está contaminada y la presión hidrostática que me genera, o sea, la altura que tengo y es menor. Entonces acá ya tengo 5.000 PSI, fíjense. Menos 5.700, la diferencia, o sea, yo tengo 5.700 de acá y acá 5.000 tengo. ¿Por qué? Porque ya esta parte es gas. Entonces, por eso yo tengo 700 PSI. ¿Se entiende, chicos? Por eso, o sea, ¿por qué yo tengo siempre más en el anular? Porque está contaminado. Porque la columna ya tiene gas. Entonces, el diferencial de presión va a ser mayor porque la presión hidrostática que me genera en el anular, el lodo, va a ser menor. Entonces, la presión de formación es, hace mayor presión, ¿no? ¿Se entiende, chicos, eso? Sí, profe. Siempre ustedes van a ver que mi presión por directa es menor que la presión por anular, ¿sí? Acá siempre le va a dar. ¿Saben cuándo le va a dar iguales? En pozos horizontales, ¿sí? Ahí en el manual, si ustedes leen un poquito más, está eso. Pero esa es otra historia por ahora. Nosotros lo que tenemos que entender es eso, ¿sí?
¿por qué estas presiones son diferentes? ¿Por qué esta siempre es mayor a esta? Y recuerden, eso tienen que tenerlo en claro. Si ustedes no saben explicar este principio, no pueden aprobar Perfo 2. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Anita. Y profe. Bien. Cristian. Cristian Humed, ¿está claro? Profe, y si no ingreso en influjo al espacio anular, ¿sería cero también? ¿La presión de anular? Sería igual que por directa, o sea, si no, o no tenés presión, pues, no tenés diferencial de presión, sino. Bien, profe. ¿Sí? Claro, profe, ¿Se porque entiende? ahí también entró, o sea, entra 5200 y supuestamente tiene que salir 5200, ¿que no? ¿A dónde? O sea, si no tendríamos presión de formación. Claro, o sea, 1200, o sea, por ejemplo, en este caso, no está circulando, ¿no? No está circulando. Vos tenés la diferencial entre presión hidrostática y presión de formación. Cuando vos no tenés presión de formación, en el fondo tenés solo la presión hidrostática. Arriba tenés cero. Entonces, en este caso vas a tener lo mismo. Como el lodo no tiene gas y es uniforme también, teóricamente debería tener cero. Recuerden que esto es con el pozo cerrado, no es que está circulando, ¿no? Por eso es un diferencial de presión, o sea, está haciendo el pozo fuerza para arriba. Hace rato lo dijo su compañera, el pozo está cerrado, chicos. ¿Está claro? ¿Alguna duda, chicos? Chicos, por favor, no se queden con la duda, ¿no? Pregunte. Colque, ¿cómo estamos? ¿Se entiende? Esto último no me quedó bien en claro, profe, sinceramente. No logré comprender bien. Bien. A ver, repasemos. Yo preguntaba, ¿por qué es diferente? O sea, ¿por qué mi presión por directa es mayor que la presión por anular? ¿Sí? Y también decíamos, ¿por qué me marca 500 acá? PSI. Porque recuerden, el pozo está cerrado. Tenemos cerrada la BOP, tenemos cerrado el manifold del standpipe y tenemos cerrado la válvula aguja. ¿Sí? O sea, el pozo está cerrado. Sin embargo, nosotros tenemos una presión del pozo, ¿sí? O sea, en los manómetros no me marca cero. Me marca 500 acá y 700 acá, ¿sí? ¿Por qué? Yo tengo una presión hidrostática 5200, pero me ingresó fluido de formación al pozo. ¿Cuánto tiene el fluido de formación al pozo? ¿Cuánto de presión tiene? En flujo. 5700, ¿cierto? Entonces, imagínense, 5200 está haciendo fuerza para abajo y 5700 está haciendo fuerza para arriba. ¿Sí? O sea que yo tengo 500 PSI de diferencia. Y eso es lo que me va a marcar acá. La diferencia de presión entre la presión hidrostática y la presión de formación. ¿Sí? Acá me marca 700. 500, perdón. En el interior del sondeo yo tengo lodo uniforme.
lodo con una misma densidad. No sé, una densidad 10, digamos, ¿sí? Hagamos de cuenta que es uniforme acá. En cambio acá, mi presión hidrostática no es 5200. ¿Por qué? $5.700, porque la densidad es menor. ¿Sí? Acá me entró gas, ¿sí? Me entró gas y al disminuir la densidad, ¿qué habíamos dicho de la presión hidrostática? ¿De qué depende? De la densidad y la altura, ¿cierto? Entonces, al variarme la densidad aquí en el fondo, me va a variar la presión hidrostática, ¿sí? Y acá, en vez de hacerte 5200 la presión hidrostática del lodo que está contaminado, solo te va a generar 5000. Y yo tengo de abajo que me está haciendo una fuerza de 5700, la presión de formación. Entonces, por este lado yo tengo 5000 y de acá tengo 5700. ¿Quién gana? La presión de formación. ¿Cuánto me marca acá? 700. El diferencial de las dos fuerzas, ¿sí? Pero, o sea, el hecho de que me marque más que la presión por directa es porque el lodo está contaminado, tiene gas. ¿Estamos, chicos? Colque. Sí, profe, ahora ya me quedó claro, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, Colque, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo otra materia también? ¿Se siente ahí? Sí, Parece que estás en dos clases, ¿no? sí, otra clase que me pusieron justo este día, profe. Disculpe. ¿Cómo hacer para entender las dos clases? Y hay que hablar un poquito en una y en otra, porque si no, estoy mal, profe. Nosotros en perforación decimos, chicos, el perforín no puede masticar chicle y cruzar la calle a la vez. Pero bueno, ustedes son jóvenes, capaz que sí, nosotros no. Bien, bien chicos, sigamos. Entonces, presión inicial de cierre de sondeo, o shoot-in drill pipe pressure, es la presión por directa, ¿sí? Y presión inicial de cierre de casing, o shoot-in casing pressure, es por anular. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Bien. ¿Qué datos tenemos que considerar? Además de estos datos que nos van a servir para ahogar el pozo, ¿sí? Estos datos son claves para empezar el ahogo del pozo. Y ya vamos a ver por qué. ¿Qué otros datos necesito? ¿Qué habíamos dicho para sacar el influjo? ¿Qué volumen necesito calcular? Yo quiero saber cuánto me va a demorar en sacar el influjo. Yo quiero saber. Tengo los datos de la bomba, tengo todo. ¿Qué cálculos necesito conocer, chicos? Tiempo. O necesito saber. ¿Cómo? El tiempo. Para hallar el tiempo, ¿qué necesito? El volumen anular. El volumen anular, ¿sí? O sea, en la primera circulada yo necesito saber el volumen anular. Y en la segunda, ¿qué necesito para bombear el lodo nuevo? El volumen total. El volumen total. Entonces, durante la perforación de un pozo, nosotros tenemos
información preregistrada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener los datos del pozo siempre al día, a mano. Tenía un supervisor que todos los días hacía sus cálculos. O sea, no hacía una vez, pero a medida que íbamos perforando, por ejemplo, hoy lo hacía los cálculos y mañana, si seguíamos perforando, le aumentaba nomás lo que perforamos. Pero ya tenía todos los cálculos de volúmenes hechos, ¿sí? Entonces, es importante tener una información preregistrada. ¿Por qué? Imagínense ustedes, están perforando y se vienen las urgencias, ¿sí? ¿Se van a poner a calcular en ese momento todo lo que es volúmenes, chicos? No va a dar el tiempo. No le va a dar el tiempo. Aparte, ¿cuál es lo más grave cuando tenemos situaciones de contingencia, cuando tenemos accidentes, cuando tenemos... son situaciones de mucha presión, ¿sí? Entonces, el ponerte a calcular esos números, te podés equivocar. Seguro que te equivocás. Metés mal el dedo y fuiste. Entonces es importante tener información preregistrada. ¿Qué información? Nosotros en el pozo, a ver, déjenme ver. Miren eso. ¿Ven ustedes esa imagen? Sí, profe. ¿Qué están viendo ustedes? Puede ser la planilla de surgencia. Bien. Este cuadrito que ven ustedes acá es del pozo. Yo le tomé la foto al pozo, ¿sí? En el pozo, en la casilla de perro que le decimos en el doghouse. ¿Sí? Nosotros tenemos un cuadrito así, ¿sí? Y acá tenemos toda la información, ¿sí? Diámetro interno, capacidades, todo lo que es del pozo, diámetro de la cañería, por ejemplo, diámetro del hueco, acá estamos perforando en 8,5 ya, ¿no? En 8,5 es el diámetro del trépano, dónde está el zapato, qué herramientas tenemos, portamechas, heavyweight, todos esos datos de la columna de perforación y del pozo, lo tenemos que tener acá preregistrados. Si no lo tenés acá, en tu cuaderno como supervisor, ¿sí? Entonces, lo único que tenés que hacer acá es llenar nada más, porque acá están todas las formulitas, todo está escrito acá. ¿Sí? Lo único que tenés que usar tu calculador y completar nada más, saber completar. ¿Sí? Vean, aquí se puede ver mejor. Tubería de perforación. Miren, nosotros acá teníamos 3 tipos de... ¿Se acuerdan que les decía que era telescópica nuestra columna de perforación? Bueno, teníamos de 5,5, de 5 y de 3,5. ¿Sí? Acá ponemos todos los datos de la tubería. ¿Sí? La capacidad. Y si tenemos la capacidad y la longitud de las barras, ¿qué tenemos, chicos? ¿Qué hallamos? Volumen. El volumen, porque yo sé que mi capacidad, exactamente, porque yo sé que mi capacidad es el volumen por pie. Lo multiplico por la longitud y yo hallo el volumen. Y si yo quiero saber los estroques, ¿cómo hago? ¿Cómo hago, chicos? Tengo el volumen y yo quiero saber cuánto de estroque me representa eso. Eso tienen que manejarlo, chicos. El volumen dividido, ¿qué? Dividido la capacidad de la bomba, chicos, me da los estroques.
Ahora, si yo quiero saber el tiempo, ¿qué hago? Hay que saber el régimen de la bomba. Exactamente. Con el régimen de la bomba tengo el tiempo. Entonces, esta información preregistrada, chicos, fundamental. Hay que saberla. ¿Sí? Bien. Bien. Estos cuadritos son los mismos que estaban en el pizarrón, ¿ve? Te piden todos los datos de la tubería, o sea, el diámetro interno, el diámetro externo, la capacidad por la longitud. Y acá, vos allá lo multiplicás por la longitud y allá el volumen, ¿sí? Igual que el casing, lo mismo. Ahora, ¿qué bombas tenés? Ponés las bombas, tenés 2, 3 bombas, ¿sí? Y fíjense, volumen de la columna de perforación, ¿ve? Longitud de la tubería por la capacidad. Y me da el volumen de barras de sondeo, ¿sí? Igual acá, el volumen de barras de sondeo, ¿sí? Perdón, acá, de los portamechas, lo mismo. Longitud de los portamechas por la capacidad y voy a tener volumen de los portamechas, ¿sí? Luego, si yo quiero saber cuántas emboladas son de superficie al trépano, sumo los volúmenes, fíjense, volumen de barra de sondeo. ¿Qué más dice acá? Volumen de portamento. Chicos, ¿y acá? Volumen de la línea de superficie. Ah, vieron que yo no les miento, que la línea de superficie siempre hay que tenerla en cuenta. ¿Cuántos barriles podrían ser la línea de superficie? 5. 5, ¿sí? Pues 3, pero está por ese orden, ¿sí? 5 nosotros habíamos puesto el ejemplo, ¿sí? Entonces, sumamos el volumen, dividimos por la capacidad de la bomba, ¿sí? Y tenemos las emboladas de superficie al trépano. ¿Bien? Estos datos, chicos, esto lo hicimos en Perfo 1, recuerden, ¿no? Y esto lo van a aplicar, chicos, en el pozo, recuerden, lo van a aplicar. Bien, con los datos que tenemos, por ejemplo, además de registrar, digamos, los datos que hemos dicho, también hay que registrar la cantidad de ganancia que tenemos en las piletas, ¿sí? Ahora, con esa cantidad con esa ganancia en barriles, dividido la capacidad del anular en los portamechas, yo puedo saber que la longitud de mi surgencia. Ahora, con ese valor de longitud de la surgencia, yo puedo hallar la densidad estimada de la surgencia. O sea, ¿qué tengo? Si ustedes pegaron una leída al material que yo les di, van a ver que el gas tiene menor o 2 ppg de densidad. El agua salada, ¿sí? Y el petróleo entre 8,5 a 10. No miento, perdón, de 2 a 8,5 es petróleo y gas. De 8,5 a 10 es agua salada. Entonces, con esos valores yo puedo hallar qué es lo que me ingresó al pozo, ¿sí? Teniendo la ganancia que me dio de más en las piletas y la capacidad de anular, puedo hallar todos estos valores, ¿sí? Acá, para saber el anular, ¿sí? Lo mismo. Fíjense, la formulita que ya conocemos, lo mismo. Diámetro exterior menos diámetro interior, o diámetro del casing, el ID del casing, ¿sí?
menos el OD de la herramienta. Todo esto para hacer el anular. Lo mismo, ¿ves? Volumen del anular en función de las secciones y podemos hallar los strokes. ¿Bien? Ahora, con eso ya puedo desplazar, pero tengo que saber la densidad de ahogo. ¿Sí? Porque ¿cómo nosotros ahogamos el pozo, chicos? Aumentando la densidad. Aumenta. Con la densidad, ¿sí? Entonces, para calcular la densidad de ahogo, yo tengo mi shut-in drill pipe pressure, o sea, presión inicial de cierre de sondeo o presión por directa, ¿sí? Dividido 0,52 más la TBD, recuerden TBD, ¿sí? Hasta donde estuvo la surgencia, o tuvo lugar la surgencia, más el peso del lodo actual. ¿Sí? Y ahí van a sacar la densidad de ahogo. Entonces, con esta densidad de ahogo, ¿ustedes qué van a hacer? A ver. La segunda circulada. Sí, pero yo teniendo la densidad, ¿qué hago ahí? Ustedes ahí van a aplicar lo que aprendimos en el práctico 1, ¿cierto? ¿O no? ¿Cuántos bolsones, cuántas libras de baritina, de carbonato de calcio necesito? ¿Vieron que se usa? Ahí ustedes van a calcular cuántos bolsones de baritina necesitan. O carbonato de calcio para ahogar, porque tienen todo el volumen. Así que tienen el volumen del interior del sondeo, tienen del anular, tienen el volumen de las piletas y pueden densificar, pueden empezar a densificar lo que tienen las piletas y luego ir densificando. Así que, importantísimo lo que hemos aprendido, ¿sí? Bien, ahora, el caudal de ahogo. ¿Qué es el caudal de ahogo, chicos? O también le dicen la presión reducida de circulación, ¿sí? La presión reducida de circulación siempre se toma cuando estamos en zona productiva, cuando hacemos cambio de turno, todos los días. Si estoy en una formación productiva o estoy por llegar, todos los días voy a tomar una presión reducida a cada bomba que tenga, porque la presión reducida se toma a las bombas que tenés o con las que estás trabajando. ¿Y qué es la presión reducida? Es la mínima presión que necesitamos para hacer circular el lodo. O sea, vencer la fricción. Por eso dice acá, es la presión que se requiere para superar la fricción en el sistema. ¿Sí? Lo mínimo. ¿Sí? ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo tomo esa presión reducida de circulación? ¿Qué hago? Agarro, por ejemplo, yo tomo el turno a las 8 de la mañana, agarro y si estoy perforando, le digo al perforador que levante la herramienta. Vamos a hacer una reducida, le digo. ¿Sí? Entonces, el perforador va a levantar la herramienta, ¿sí? Y si está trabajando con dos bombas, va a parar una. Y va a poner la presión reducida, generalmente lo tomamos nosotros aquí en el norte, o por lo menos mi compañía lo tomaba a 30, 40 y 50 strokes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Primero la bomba, agarra la bomba 1 y lleva, o sea, levanta la herramienta y para la circulación, ¿sí? Lleva la bomba a 30 strokes. De 0 a 30 lo lleva. Y ahí se va a fijar cuánto de presión le marcó. ¿Sí? En este caso, 30 strokes.
le marca 300. ¿Sí? Cuando se estabiliza la presión, marca 300. Lo anotamos eso. Ahora, el perforador le va a dar a 40 strokes. ¿Sí? De 30 lo pasa a 40. Y el manómetro le marca ¿cuánto? 340. Luego, la bomba la lleva a 50 strokes. Y le da una presión de 360. Estos valores se anotan en el parte diario. Entonces, si yo tengo una surgencia, voy a usar 30 strokes, por ejemplo, y yo sé que con 30 strokes mi bomba 1 me va a dar ¿cuánto de presión? 300 PSI. 300 PSI, ¿bien? Ahora, con la bomba 2 hago lo mismo, o sea, termino de tomar la reducida a la bomba 1 y la apago. La paro la bomba 1. Ahora voy a la bomba 2. ¿Por qué se toma cada una? Porque cada bomba tiene distinta presión, ¿sí? Entonces, miren, le doy a la bomba 30 strokes y mi presión se estabiliza cuando en 240. La aguja se pone ahí. O si es digital, ahí queda. 240. Bien. Y lo anotamos. Le pongo a 40 strokes, le subo y me da 290 PSI. Lo registramos. ¿Sí? 50 strokes, 310 PSI. Bien. Esta información yo la anoto y la tengo registrada. Esta es mi presión mínima de circulación. Presión reducida de bombeo, le decimos nosotros. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, o sea, nosotros digo, en el trabajo nosotros hacíamos así, 30, 40 y 50. Hay distintas formas de tomar. Algunos directamente, por ejemplo, en algunas compañías agarran y en vez de tomar las emboladas, ponen 200 PSI y marcan cuántas emboladas hay. Le ponen 300 PSI y marcan las emboladas. O sea, es cuestión de criterio. También está, si yo quiero un cuarto, medio o un tercio del caudal, del régimen que yo estoy trabajando también. Pero la más usada es esta. ¿Sí? O sea, 30, 40 y 50. ¿Bien? Entonces, fíjense acá. ¿Cuándo tomo reducida? Bueno, cuando cambiamos la densidad o propiedades del lodo, dice. Cuando se hace algún cambio de trépano. Cuando se perfora más de 500 pies. Y en cada turno. Y después de reparar la bomba. ¿Sí? Pero lo que más se hace, o sea, lo más común es hacerlo en cada turno. Cada turno toma cuando entra su presión reducida. ¿Bien? KRP es Kill Rate Pressure. Kill Rate Pressure, ¿sí? Presión de matado se llama. O presión de velocidad de ahogo. ¿Sí? Presión de caudal de ahogo, ¿ves? Kill Rate Pressure, KRP. ¿Bien? Acá, por ejemplo, miren, 20, 30 y 40. Nosotros usamos 30, 40 y 50. Cuestiones de criterio, ¿no? Pero la idea es esa. Bien, ahora, una vez que nosotros cerramos el pozo, chicos, y vamos a empezar a sacar el fluido, ¿con qué presión nosotros vamos a trabajar? O sea, ¿qué caudal vamos a usar? ¿Sí? ¿Para qué? Porque ¿cómo tenemos que mantener el pozo, chicos? El fondo del pozo, ¿cómo tiene que estar? Con presión constante. Con presión constante. Entonces, nosotros para circular el pozo vamos a usar la
presión inicial de circulación. ¿Sí? En inglés, ISP, Initial Circulation Pressure, ¿sí? Presión inicial de circulación. Entonces, ¿qué es la presión inicial de circulación? Es la combinación de presión inicial de cierre de sondeo más la presión de nuestro caudal reducido. ¿Sí? ¿Ven? Presión inicial de circulación, in drill pipe pressure más kill rate pressure. O sea, presión inicial de cierre de sondeo más caudal de ahogo, caudal reducido. ¿Sí? Con esta presión, yo voy a empezar a circular. Voy a empezar a sacar el influjo. ¿Sí? Y esta presión va a ser a 30 strokes, ¿sí? Mi reducida. A 30 strokes me va a dar esa presión. Esa es mi presión inicial de circulación. Esa es la que yo tengo que mantener constante hasta que sale el fluido, ¿sí? Perdí. A ver, quiero que vean. Acá. Bien. Comparto, chicos, pantalla. Sí, profe. Bien, miren. Entonces, yo voy a empezar a circular. Acá, es 0 strokes, ¿sí? Yo voy a llevar de 0 a 30 strokes mi bomba, ¿sí? Y de ahí voy a llegar a la presión inicial de circulación. ¿Qué es? La presión inicial de circulación es la presión reducida más la presión inicial de cierre de sondeo, ¿sí? Esa presión la voy a mantener acá, todo este volumen, ¿sí? Pero este no es el, bueno, lo mismo. El grafiquito no es este. Aquí está, perdón, aquí está el gráfico. Bien, ahora sí. De 0 a 30 strokes, llego con la presión inicial de circulación, ¿sí? Aquí, cuando voy llevando la bomba de 0 a 30, tengo que tener en claro una cosa, que yo tengo que mantener como en la presión en el fondo. Constante. ¿Cómo tiene que ser? Constante. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy mucha presión a esto y le doy más presión a esto? Porque el shock, o sea, yo lo estoy regulando, el shock manifold, yo lo estoy abriendo de a poquito. Pero ¿qué presión yo tengo que mantener en el shock manifold? En el shock manifold yo tengo que mantener la presión de cierre de casing. ¿Sí? Por ejemplo, me dio 500. Esa presión la tengo que mantener constante. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, le empiezo a dar a la bomba y esos 500 me aumentan, ¿qué hago yo? Purgo con el shock, con la válvula aguja, ¿sí? Si me sube los 500, yo abro un poquito y lo vuelvo a 500. ¿Por qué? Porque o sea, yo voy a mantener la presión constante en el fondo del pozo, manteniendo constante la presión en el casing, ¿sí? Y si yo le estoy dando bomba y me sube, yo tengo que abrirlo el manifold, la válvula aguja.
y llevarla a 500, porque es purgar, abrir y cerrar. Si yo abro, la presión me va a bajar. Si yo cierro, me va a subir, ¿cierto? Pero yo voy a mantener solo mi presión, o sea, cuando estoy llevando de 0 a 30, me voy a fijar acá, en el manómetro de Casey, para no fracturarla y para mantener constante la presión en el fondo. Una vez que mi bomba llega a los 30 strokes, ¿sí? Ya llega a la velocidad de ahogo, yo voy a observar mi presión inicial de circulación, nada más. ¿Sí? Porque yo voy a empezar a sacar el gas. Entonces, mi presión inicial de circulación me va a mantener constante acá, se va a mantener constante. Mientras que por el casing, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la presión del casing? Va a ¿Qué aumentar pasa acá? Va a aumentar. ¿Por qué? porque el gas va a ir subiendo cada vez más a superficie, entonces va a estar sometido a menos presión del lodo y va a tratar de expandirse más. Totalmente. Entonces, sube mi presión cuando llega acá, llega a su pico máximo, y cuando nosotros sacamos el influjo, cae la presión de, ¿sí? Cae la presión de Casey. ¿A dónde va a caer? A la presión inicial de circulación, como de barra de sondeo. O sea, tienen que llegar a la misma presión inicial de la barra de sondeo. ¿Sí? Ese es en la primera circulada. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a mantener constante? Al principio, con el shock, con el super shock, hasta que la bomba llegue a una velocidad y de ahí, esta es la que vamos a mantener constante, por directo. ¿Está claro eso, chicos? Cuando yo empiezo a bombear de a poquito, yo voy a mantener constante mi presión por anular. ¿Sí? Yo no sé por qué marco ahí. Por anular. ¿Por qué? Porque yo tengo que mantener mi presión de fondo constante. Ya cuando llega acá a la velocidad de ahogo, ya con esta presión yo voy a mantener constante mi presión de fondo. Y de ahí ya me fijo que esto sea constante. ¿Sí? Tiene que ser constante, la tengo que llevar constante. Si me sube o me baja, con el shock lo mantengo constante. Pero para eso ya me está saliendo el gas. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bien. Yo no sé cómo... Ah, no, sí tenemos tiempo todavía. Ahora, en la segunda circulada, ¿sí? Yo voy a tener una presión inicial de circulación que va a ser la que calculamos hace rato y una presión final de circulación. ¿Sí? Esta pendiente es cuando yo empiezo a bombear el lodo pesado. ¿Sí? Entonces, para controlar de que yo estoy desplazando bien mi lodo pesado y estoy manteniendo la presión de fondo, voy a agarrar y voy a hacer la presión inicial de circulación y esta presión final de circulación, voy a hacer una diferencia. Y el resultado lo voy a dividir en 10. ¿Sí? A ver. Veamos. Quiero hacerlo con números, chicos. Avísenme cuando estemos ya sobre el tiempo, chicos. Por favor.
Bien. Comparto pantalla con ustedes, chicos. Todavía no, profe. Bien, bien. Esto igual lo vamos a repasar mañana porque esta planilla es una planilla que, bueno, estamos usando en la cátedra. Es un poco viejita ya, pero bueno, igual aquí se mantiene la información preregistrada también, ¿sí? Miren, diámetro del trépano, longitud de portamechas, zapato, ¿sí? Casing, todos los datos preregistrados ahí que te piden, ¿sí? La presión reducida acá, miren, es a 45 strokes, 640 psi, ¿sí? Ahora, la presión inicial de circulación es esta. Presión reducida más presión de cierre de sondeo, acá lo considero. O sea, Shubin Drill Pipe Pressure, ¿sí? Entonces, mi presión inicial va a ser esta. 940, ¿sí? Bueno, acá calcula la densidad de ahogo. Y acá, miren. Esta es la presión inicial de cierre de sondeo, ¿cierto? Y esta es la presión final. O sea, aquí empiezo a bombear el lodo pesado, es superficie. Y aquí es trépano, ¿sí? Superficie, trépano. Esta es mi presión inicial de circulación y mi presión final. ¿Qué hago yo? Voy a restar y esta diferencia, perdón, ¿sí? Miren, acá abajo, 940 menos 674, ¿cuánto es? 26,6. Bueno. Pero no, acá mira, es 940 menos 674, me dan Dividido 10. 266 psi, ¿sí? Esos 266 lo voy a dividir en 10. ¿Y qué me va a dar? 26,6. Entonces, mi presión inicial va a ir cayendo, ¿de cuánto? De 26,6 en 26,6. Porque yo lo dividí en 10, ¿cierto? Entonces, 940 menos 26,6 me va a dar 913. ¿Sí? Lo voy a dividir esto. Y los strokes de superficie a trépano lo voy a dividir también en 10. ¿Y para qué me va a servir esto, chicos? Para que cuando yo tenga la presión real, por ejemplo, yo le doy en 192 strokes. ¿Cuánto me tiene que dar? ¿Cuánto me tiene que dar la presión? 913. ¿Sí? 913. En 384 strokes, 886. Pero ¿qué pasa si me dan 920? ¿Qué pasa con la presión de fondo? Me está aumentando. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Abro o cierro el shock? Abro el shock. Entonces, yo voy a... Exactamente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Con el shock voy a hacer que mi presión real se parezca a la teórica para no aumentar mi presión en el fondo del pozo. ¿Sí? Entonces, esto me sirve a mí para corroborar y tener un parámetro y hacer que la presión del fondo se mantenga constante mientras yo estoy circulando. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, en 1536 strokes yo tengo que tener 727 psi. Y si yo tengo 700 psi, ¿qué hago? Cierro el shock.
cierro un poquito el choque. O sea, cierro y llevo a 727, que es lo que me debería ir. Para eso sirve. Bien, chicos, yo creo que estamos sobre el tiempo, me van a cortar. ¿Sí? Nos vemos mañana, ¿le parece? Sí, profe. Pregunta, Los espero a las 9. Sí, usted estuvo mostrando ahora el capítulo 6, ¿no? ¿No lo podría mandar al grupo sí, ese? sí, lo mandé. No lo vi, no sé si alguien Lo lo puede mando, reenviar. Creo que mandó el 4, el 5 y el 7, no sé si lo mandó al 6, yo no lo lo vi. mando el 6. Bueno, Lo profe, mando. muchas gracias. No hay problema. Listo. Por favor, peguen una leída, chicos. Esto es importante. Como les digo, o sea, no es para que aprueben el parcial, es para que aprendan. ¿Sí? Y esto le va a servir en toda su carrera, chicos. ¿Sí? Nos vemos mañana a las 9, ¿no? No me fallen. Bueno, profe, hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.